A nuestro programa Buenas Nuevas, donde compartiremos con ustedes temas interesantes de la Biblia y de actualidad. Le invitamos a que nos acompañe. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Una cordial bienvenida a nuestro programa radial Las Buenas Nuevas. Una alegría poder, un sábado más, poder compartir con ustedes este maravilloso libro que es la palabra del Señor. ¿Ya? Un sábado más con ustedes. Y me acompañan acá en el estudio mis hermanos, mi hermano Alex. ¿Cómo está, hermano Alex? Hola, hola, un gusto estar acá, poder impartir la palabra de Dios. Muchas gracias por escucharnos y por presentar una oportunidad de poder dar a conocer la palabra. Amén. También me acompaña mi hermano Ervin. ¿Cómo está, hermano Ervin? Buenas tardes para todos los que están escuchando. Que Amén. el Señor los bendiga. Amén. Y también me acompaña el hermano Jorge. ¿Cómo está, hermano Jorge? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Que tengan
Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. El día de hoy vamos a seguir con el tema que hemos venido, ¿no es cierto?, enseñando durante todos estos sábados. Y hoy día vamos a terminar la línea de las fiestas solemnes. Estamos estudiando las fiestas solemnes de Jehová. Temas que son necesarios que podamos entender porque hablan con referencia al plan de salvación que Cristo iba a hacer por nosotros. Por eso es que es tan necesario poder entender la fiesta de Jehová, la que ellos celebraban, para poder hoy en día, ¿no es cierto?, entender la obra que Cristo hizo por nosotros. Hizo, está haciendo y terminará de hacer. Así que es importante, ¿no es cierto?, poder entender. Hoy vamos a estudiar sobre las cabañas, o también se le llamaba la fiesta de los tabernáculos. Bien, y es la última fiesta, ¿ya?, que el día de hoy estaremos viendo. El sábado pasado estuvimos hablando sobre las trompetas y el día de la expiación. Y hoy vamos a terminar con las cabañas. Así que les invito a que puedan, ¿no es cierto?, escucharnos. Y no solamente escucharnos, sino que también puedan compartir este tema con otros, ya que queda grabado, ¿no es cierto?, poder compartirlo con otros para que otros también puedan entender el plan de salvación. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Alex que nos dirija en oración y vamos a comenzar a estudiar. Querido Dios que mora en los cielos, te damos las gracias por ponernos y darnos la oportunidad de, en este lugar, a través de este medio, Señor, que esta palabra que nos toca hoy dar a conocer sea escuchada, sea recibida por muchos oyentes que están a través de este medio escuchando. Amén. Te damos las gracias, Señor, concédenos su Santo Espíritu para que a través de él podamos nosotros dar a conocer las buenas nuevas. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces vamos a ver el día de hoy la fiesta de las cabañas, o llamada también la fiesta de los tabernáculos. La última reunión, la última fiesta que tenía el pueblo de Israel. Y caía en el 7º mes. Vamos a leerlo de la misma Biblia mejor para que podamos comprender. En el libro de Levítico, nuestro hermano Erwin nos va a leer del versículo 34, hermano Erwin. A ver si nos puede leer ahí los pasajes bíblicos que hablan con relación a esta fiesta. Hasta el 44. Así es. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí nos describe, ¿no es cierto?, Levítico, o Moisés, porque fue Moisés el que escribió Levítico,
cómo ellos, ¿no es cierto?, celebraban estos días, ¿ya? Eran el mes séptimo, comenzaba el día 15. Y es importante destacar que el día 15 era un sábado ceremonial. Ceremonial. Claro, era un reposo para el pueblo de Israel, podía caer cualquier día de la semana y era un Shabbat ceremonial para ellos, un sábado ceremonial o un día feriado como le llamaríamos hoy. Pero también dice que el octavo día también era otro sábado No, ceremonial. O sea, ahí estarían ya los 7 sábados ceremoniales en todas las fiestas, ¿ya? Que son los sábados ceremoniales que quedaron clavados en la cruz, ¿no es cierto? Que lo vimos el sábado antepasado, comentando un poco Colosenses capítulo 2. Bien, así que importante entender entonces que eran 7 días donde el pueblo de Israel, después de que pasaba el gran día de la expiación, que era un día solemne que vimos el sábado pasado, se reunía ahora para celebrar fiesta en cabañas o en tabernáculos. lo que había pasado el juicio. El juicio, ¿no es cierto?, lo habían pasado hace pocos días. Recuerden que era el día 10 y ahora comenzaba el día 15 esta fiesta, y el pueblo de Israel ya había tenido todas sus cosechas también, ¿ya?, durante el año, y este tiempo lo dedicaban para en son de regocijo, de alegría, ¿no es cierto?, porque habían pasado el gran día de la expiación. Bueno, así dice la inspiración. O sea, si nosotros hacemos una acotación, dice así: esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Amén. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer la bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se le mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a la fiesta, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Interesante, ¿no? O sea, en la parte histórica como ellos lo hacían, ¿no? No era algo triste donde ellos tenían que estar, era algo alegre porque tenían un año más por delante, como nos ha dicho el hermano Erwin en otro programa, ¿no? Un año donde ellos habían pasado ya el día de la expiación y eran días de alegría, eran días de gozo, donde el pueblo se regocijaba y no habitaba en sus casas, sino que habitaba en enramada, tipo, claro, eran tipo cabañas, así que hacían, bueno, ahí dice que lo hacían de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos, ¿ya? Y dice, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, Levítico 23:40. O sea, de esa manera ellos lo hacían, eran días de gozo, por eso que hoy en día nosotros se podría hacer algo así, ¿no? Algo en la cual recordar, es como recordar, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. O sea, como Él nos rescata de la esclavitud del pecado y nos lleva a una libertad en Cristo. Eso además, quería acotar, dice, eso era además en recuerdo de las peregrinaciones por el desierto. Claro. Entonces eso le traía a ellos recuerdos de estas cosas, por eso Dios los mandaba a ellos a vivir en cabañas, o sea, en ramadas, ¿cierto? Agrega, dice acá, el pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajos de árbol, hermosos ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauce de los arroyos. O sea, ahí vemos cómo, muestran de qué lo hacían ellos, ¿cierto? Eran de sauce, de aromos, ¿cierto? Para poder realizar esas cabañas. Ahora, estas fiestas eran solemnes, ¿eh? No eran fiestas como hoy en día las conocemos, ¿no es cierto? Que son fiestas, bueno, a pesar que hay fiestas religiosas hoy en día, pero las transforman en tomatera, en baile, en otras cosas que la Biblia no aprueba. Y que el pueblo de Israel no hacía tampoco. Porque el pueblo de Israel, Dios lo mandaba a alegrarse en estos días, eran 7 días donde ellos se regocijaban. Pero no eran fiestas de orgía, fiestas de lujuria,
fiestas de lo que hoy en día el mundo celebra o le llama fiestas, ¿no? O feriados. Sí. Eran totalmente distintas, eran dedicadas a poder contemplar la bondad de Dios, como Dios, ¿no es cierto?, había sido bondadoso durante todo ese año, le había dado cosecha, le había dado la miel del trigo, ¿no es cierto?, la cebada, la uva, todas esas cosas, y en agradecimiento ellos tenían que hacer, ¿no es cierto?, este tipo de congregación o de fiesta, de regocijo. Las 7 fiestas estaban centradas en Jehová. Las 7, no solo la última. Amén. Así es. Claro, porque era para, como decías tú, de que ellos, sus pecados ya habían sido perdonados, y es lo que tiene que hoy día experimentar el pueblo de Dios genuino que ha ya conocido, que ha experimentado una relación con Dios, el gozo, la alegría, la paz que el Señor le da. La liberación. La liberación, sentir, siempre debería tener gozo en la vida, que el primer fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, y aparte de los otros que están también. Pero, Bueno, en realidad eso lo trae el Espíritu Santo igual, ¿no? Claro. El Espíritu Santo es el que trae esa alegría, ese gozo, porque ellos lo podían hacerlo en forma literal, simbólica, pero el verdadero adorador lo iba a hacer en forma espiritual. amén. Lo iba a hacer en forma espiritual porque miren, aquí dice, quiero leer acá, a ver, dice en el libro deseado toda la gente, dice así: esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. A fin de conmemorar su vida en tienda, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Lo erigían en las calles, en los atrios del templo, en los techos de las casas. Las colinas, los valles que rodeaban a Jerusalén estaban también salpicados de estas moradas de hoja. O sea, por todos lados. Uno llegaba a Israel, a Jerusalén, y por todos lados habían enramadas. Afuera de las casas, en el atrio, o sea, en los templos, dice afuera de los templos, afuera de las casas, dice acá, en el atrio también del templo, y en las calles, eh, y bullía de gente, dice. Con canto sagrado y agradecimiento, los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta venía el día de la expiación, en la cual, después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. Se elevaban triunfantemente en salmos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mientras que toda la clase de música, mezclada con clamores de hosana, acompañaban el canto al úsino. El templo era el centro del gozo universal. O sea, era algo totalmente espléndido, maravilloso. Sí, muy lindo. Claro. Además, la representación de la fiesta de la cabaña tenía algo muy importante, porque imagínense, como decía el hermano Jorge, que después del día de expiación ellos celebraban que habían sido perdonados. Exacto. Entonces es maravilloso, o sea, hasta uno de nosotros, o sea, cualquiera de nosotros podía sentirse ese gozo tan grande de sentir que estamos perdonados. Y eso lo podemos sentir nosotros hoy. Amén. Amén, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesús. Ese gozo que se sentía de saber que nuestros pecados habían sido perdonados, ¿cierto? El pueblo sentía eso, pero por medio de Cristo hoy podemos sentir que eso es verdad, que Amén. está Amén. al alcance de todo pecador, porque Amén. Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Miren lo que sigue diciendo: la multitud de los adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unían su voz a los acordes y repetían el coro, y luego las melodías eran entonadas por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza. Por la noche el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. La música, la agitación de las palmas, los gratos hosanas, el gran concurso de gente, sobre el cual la luz se derramaba desde las lámparas colgantes, el atavío de los sacerdotes y la majestad de la ceremonia se combinaban para formar una escena que impresionaba profundamente a los espectadores. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era la conmemoración de cierto acontecimiento de la que estaban en el desierto. ¿Ah?
Al alba del día los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de la fiesta. Oye, maravilloso, porque hablando así, haciendo una acotación, dice, en la fiesta de las cabañas, el pueblo de Dios alababa a Dios porque recordaba la misericordia que les manifestó al librarlos de la servidumbre de Egipto, Amén. ¿cierto? Mm. Y el tierno cuidado del que fueron objeto durante su peregrinación en el desierto. Se regocijaba también por saber que lo habían perdonado y aceptado gracias al reciente servicio del día de expiación. O sea, vemos que esta fiesta era un gozo tremendo, porque habían sido librados de Egipto. ¿Y Egipto qué significaba? Esclavitud. Esclavitud, exacto, habían sido esclavos, ¿cierto? En Egipcio, y ahora habían sido libertados. Y nosotros hemos sido libertados ¿de qué? Del pecado. A través de Jesucristo. Amén, ¿cierto? Miren, quiero terminar acá, dice, después el sacerdote sacaba, acá arriba un poquito era más. Dice, al alba del día los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata y las trompetas contestaban. Eso lo leí. Dice, después el sacerdote sacaba de las aguas del cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía a las altas gradas del templo, al compás de la música, con paso lento y mesurado, cantaban mientras tanto nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Llevaban el cántaro al altar, que ocupaba una posición central en el atrio de los sacerdotes. Allí habían 2 palanganas de plata, con un sacerdote de pie al lado de cada una. El cántaro de agua era derramado en una y el cántaro de vino en la otra, y el contenido de ambas fluyeron por un caño que comunicaban con el cedrón. Era conducido al mar muerto. La presentación del agua consagrada representaba la fuente que la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Entonces repercutían los acordes jubilosos, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud. ¿Qué les parece? O sea, era un día maravilloso. Eran días maravillosos de alegría, donde se hacían, ¿no es cierto?, toda esta ceremonia para recordar, ¿no es cierto?, la liberación. Es verdad que la Pascua también era un símbolo de liberación, ¿no es cierto?, pero aquí ya simbolizaba la liberación del pecado, porque ellos habían pasado el gran día de la expiación. Ya, ¿no es cierto?, tenían un año por delante de nuevo, ¿no es cierto?, con sus hojas limpias. Podríamos decir, el santuario ya se había purificado, estaba limpio. Entonces, eran días maravillosos que el pueblo de Israel lo dedicaba, ¿no es cierto?, a esta fiesta. Dice, en el momento escogido para la dedicación era favorable. El 7º mes, cuando el pueblo de todas las partes del reino solía reunirse con Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas, era preeminente una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado, no había empezado todavía los trabajos del nuevo año. La gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a las influencias sagradas y placenteras del momento. O sea, ya no había tanto trabajo y ellos tenían tiempo donde podían dedicarse a la contemplación de las cosas que Dios había creado, ¿no es cierto?, o a las cosas sagradas. Y el plan de salvación. Claro, ese era el fin, ¿no es cierto?, de toda esta fiesta, ¿ya? Ahora en Deuteronomio también tenemos ahí, en el capítulo 16, ¿qué nos dice ahí, Alex? Versículos 13 al 15. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubiere hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que está en las poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda tu obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. ¿Qué les parece? Ahí, ¿no es cierto?, también Moisés nos instruyó al pueblo
a que debía, ¿no es cierto?, regocijarse en estos días. Y no solamente el pueblo, sino que dice también ahí Los extranjeros, los levitas, los que estuvieron ahí, ¿no es las cierto? viudas, ¿cierto? Nombra un Todos. grupo social que de repente muchas veces lo dejamos afuera, A un lado. ¿cierto? Pero aquí nombra a todos ellos porque todos estaban bajo el cuidado del Señor. Así es. Y Dios cuidaba de ellos, ¿no? Y Dios tenía, siempre Dios tiene cuidado de esas personas, ¿ya? Y ahora dice el 14, decía, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, o sea, a todos coloca, Claro. a todo, todo, todo. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, invitaba al pueblo de Israel a celebrar esta fiesta, especialmente esta fiesta, ¿no es cierto?, que era una fiesta de regocijo, de alegría, ¿ya? Donde, como ya vimos, el pueblo se reunía en cabañas, ¿no es cierto? Esos días eran días bonitos donde ellos podían dormir, ¿no es cierto?, bajo las enramadas que ellos hacían de diferentes tipos de árboles. Y tiene que haber sido algo muy asombroso ver Israel en temporada así, porque todos tenían por las calles, dice que se veían en los atrios, en las casas afuera, por todos lados se veían esas enramadas, ¿no es cierto? Son lugares donde eran maravillosos. Además era algo sencillo, simple, porque cualquiera de la familia podía realizar esto. Exacto. No algo Costoso. Claro, exactamente, no era costoso. Y además era temporal, tenía un propósito. Que, me imagino que la familia entera podían gozar de esta fiesta, ¿cierto? Porque invitaba a la familia a vivir como hoy lo podemos hacer en campamento. Claro, claro. Acá en el versículo 15 al final dice, y estarás verdaderamente alegre. Increíble, ¿eh? Verdaderamente alegres. Verdaderamente alegre. No era algo ficticio, ¿cierto? No, pero tampoco se volvía algo que el Señor no aprobase. Ceremonial. Como ceremonial, dice. No quiero decir que era algo, Monótono. no como sucede hoy día, que se embriagan y Claro. Sí, po. hay desórdenes y esto y lo otro. Era en santidad, pues, todo tenía que ver. Era todo en santidad. En santidad. sí, alegría. Pero muchas veces se habla de santidad, pero como que todo así como hemos visto en otros grupos, ¿cierto? Que todo así como no podía hacer esto, no podía hacer otro. En el caso acá, como lo muestra el hermano, era en alegría, o sea, había que expresar esa alegría porque estábamos agradecidos de que Dios hubiese protegido, nos hubiera cumplido en todo el año, ¿cierto? Con todas estas bendiciones. Entonces era una alegría que podía expresarse sin demostrar algo distinto, ¿cierto? Porque el Señor era alegre. El Señor era alegre y era agradecimiento de la gran misericordia que tiene Dios con el ser humano, como hoy día también la tiene, que dice que hace salir el sol sobre justo e injusto. Hoy día el Señor tiene misericordia de todo, incrédulo, de todo, el Señor se ha quedado igual. Así es, porque la naturaleza sigue su curso. Su curso, Su curso natural. La misericordia del Señor no ha decaído, sigue. Y el pueblo de Israel era llamado, ¿no es cierto?, a hacer estos tipos de fiestas con ese fin, de poder agradecer, ¿no es cierto?, al Padre Celestial. Y dar a conocer a los demás, ¿no es cierto?, a ese Padre Celestial, porque a través de todas estas fiestas, ¿no es cierto?, los demás conocían, veían lo que hacían los israelitas. Sí, pero era un ejemplo. Claro, era un ejemplo y les predicaba, pues. Claro. Era la manera de enseñarles Sí. el plan de salvación. Sobre el amor de Dios también. Claro, cómo ellos podían ser salvados, redimidos. Ahora, quiero que vayamos al libro de Juan. En el capítulo 7 tenemos un caso donde Jesús, Jesús cuando estuvo en la tierra cumplió la ley ceremonial y la ley moral, ¿ya? Él la cumplió, la ceremonial, porque era una representación de él, ¿ya? Pero también cumplió la ley moral. Ahora, hubo un caso que está en el capítulo 7 acá de Juan, que nos muestra de que Jesús estaba por comenzar la fiesta de las cabañas, que es lo que estamos tratando, pero Jesús no tenía muchas ganas de ir a esa fiesta. ¿Por qué? Vamos a leer un poquito acá en el capítulo 7 del libro de Juan. Hermano Erwin, si nos puede leer del 1 al 7, por favor. Del 1 al 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Increíble, ¿eh? El versículo 8 también, hermano. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Bien, interesante, ¿eh? Estaba cerca la fiesta de las cabañas, o sea, estábamos ahí, y Jesús, ¿no es cierto? Dice claramente que Jesús no iba porque procuraban matarlo, Matarle. y su tiempo no había llegado todavía, no podía ir, ¿ya? Entonces, en el hablar con sus hermanos, bueno, dice acá que sus hermanos no creían en él, ¿ya? A pesar que sus hermanos le decían, anda, date a conocer, pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Él sabía que su tiempo no había llegado, no podía todavía ir, ¿no es cierto?, a ese lugar. Jesús sabía cuándo tenía que ir, porque a la larga Jesús va a esta fiesta igual. Pero Sí, Jesús, fue. sí, fue, pero no enseguida. No fue enseguida. Y llegó por otro lugar. Claro, exacto. Y es interesante porque Jesús les dice, vayan ustedes. O sea, es interesante porque cualquiera podría decir que Jesús como que menospreció un poco esta fiesta. Pero no es que Jesús la haya menospreciado, ya entendimos el por qué. Porque a Jesús querían matarlo los dirigentes judíos por lo que él hacía, o por lo que Jesús les decía en realidad, o los reprendía, ¿ya? Entonces vemos a sus discípulos, a sus hermanos, un poco incrédulos, que no creían en él, lo enfrentan y le dicen, vamos para que te dé a demostrar. Y Jesús le dice, no ha llegado todavía mi tiempo, ¿ya? Ahora, en el versículo, quiero leer el versículo 37 al 39. A ver, hermano Edwin, ¿qué nos dice ahí? En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Hasta qué número? Hasta el 39. Ya lo leí entonces. Gracias, hermano. Entonces, ahora vemos acá a Jesús, ¿no es cierto?, en el último día. Ahora me faltó leer acá el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Oye, ¿lo querían o no? No. Lo quería Pero lo lejos. buscaban. Sí, lo buscaban, Pero lo no para buscaban, quererlo. pero no lo que dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero el otro decía no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Y qué pasó? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? No estudió en nuestra escuela, ¿cómo sabe? Interesante, ¿no? ¿Cómo sabe este si no vino a nuestra escuela rabínica? Sí, pero ya estudió. ¿No estudió con nosotros? Claro. ¿Dónde aprendió la Torá? Con La mamá. Con la mamita. Y ahí está, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la verdadera educación, ¿no?, que recibió Jesús. Y no solamente Jesús, vemos muchos hombres a través de la historia, como Moisés, como Samuel, y así otros hombres más que fueron educados, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad de educar a Jesús era una responsabilidad muy grande. María tenía una responsabilidad muy grande. José, una responsabilidad muy grande. Educar al Hijo de Dios, a Dios, hecho carne. Y cuidarlo porque el enemigo de chico lo quiso matar. Claro. Y aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que aún estaban sus hermanos que estaban
en contra de ellos también. Sus hermanos, ¿no es cierto?, que no creían. El pueblo, los dirigentes tampoco creían. Lo querían, pero lo querían matarlo. Entonces Jesús tenía que actuar, ¿no es cierto?, con prudencia. Tenía que actuar con prudencia Jesús y fue a la fiesta y también estuvo ahí. Y en esa fiesta dice que enseñó, se levantó y enseñó. Ahora hay que reconocer una cosa. La palabra de Dios nos muestra muchos testimonios con respecto al tiempo de Jesús. O sea, Él habla bien claro acá, dice el tiempo, mi tiempo no ha llegado, mi tiempo, ¿cierto? Porque Dios tiene, desde que llegó al mundo, ¿cierto? Como un niño, tenía un tiempo que cumplir, ¿cierto? Y a la edad que el Padre estableció, Él pudo predicar el Evangelio. Amén. ¿Cierto? Y Él iba a dar la vida por nosotros, pero tenía que cumplir un tiempo, a pesar que el enemigo, desde niño, como dice el hermano acá, quería destruirlo. Exacto. Pero Dios tenía que dar a conocer que por medio de sus obras, el hombre podía recibir redención, ¿cierto? Por medio de la obra de Cristo. Ahora, me llama la atención, hermano Edwin. Bueno, hermano, me llama la atención porque era un día de fiesta. Era la fiesta de las cabañas, donde ellos tenían que haber estado gozosos, alegres, no con ese espíritu que tenían los fariseos buscando para poder matar a Jesús. Ese no era el espíritu. Es que por eso él dijo, a mí me quieren matar porque yo testifico del Padre, él allá hablaba la verdad. Porque él no era delincuente, no hizo nada malo. Aquí se busca a alguien y se pone aviso, se busca porque ha hecho algo malo. Pero Jesús nada malo hizo, era lo único que hacía era predicar la palabra, dar testimonio del Padre, porque él siempre habló de. Bueno, aquí dice que muchos decían que era bueno, otros decían que era engañador, pero dice que lo hablaban a oculta Sí, para que los dirigentes judíos no lo escucharan hablar, porque si no eran cortados de la sinagoga y cortados capaz que de estas mismas fiestas que ellos celebraban, que era una fiesta de regocijo. Por eso que me llama la atención, porque esta era una fiesta de regocijo, de alegría, pero en cambio el espíritu que tenían los dirigentes no era un espíritu correcto, no era un espíritu de adoración, no. sino que era un espíritu de odio hacia ese ser que le había dado la vida. Sí, porque él les dio la vida a todos. Exacto. Exactamente. Y no solamente le dio la vida, los quería redimir, Quería salvar. salvarlo. Ellos tenían el otro espíritu, distinto que al que tenía Cristo, ¿cierto? El espíritu engañador, el espíritu del padre de la mentira. Por esa Exacto. razón, ellos se opusieron desde el principio a la obra de Cristo, porque Cristo aquí estaba dando a conocer al Padre, ¿cierto? Ellos podían haber entendido al tiro, pero si lo que está haciendo es una obra buena, Claro. ¿cierto? Pero los celos, las contiendas, todo eso, todos los deseos carnales están viviendo en ellos, entonces todo lo que Cristo predicaba se oponía a los principios de ellos, porque no estaban en los principios del deseo, los frutos del Espíritu, tenían Claro. otros frutos carnales, entonces se anteponían a los deseos de Cristo. Claro, porque ya al querer matarlo ya era otro espíritu. Exactamente. Y Jesús se los dijo en Juan capítulo 9, ¿no es que les dijo? Mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, Exacto. porque ¿Qué me queréis, palabra, eh? claro, porque me queréis matar, les dijo. Ah, Y él es el que ha sido homicida desde el principio. Exacto. Ahora, por eso que Ahí, sí. otro detalle, Cristo vivió siempre solo, porque casi nadie lo entendió. Exacto. ni su madre, Solo, ni sus padres, ni sus padres. siempre solo, o sea, con el Padre. Y sus discípulos tampoco. Tampoco, no, si estaba solo, Sí, po. Cuando Cristo necesitó más de ellos, estaban durmiendo. durmiendo. Exacto. Y con respecto a lo que nos leyó el hermano Edwin, que fue el versículo 37, 38 y 39, quiero destacar el 38 porque dice, el que cree en mí, Sí. como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Viva. O sea, eso es lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Amén. Nos ofrece en nuestro interior paz. Porque eso es lo que el Señor quería brindarle en ese día también de fiesta. Era un día de paz, de regocijo, de alegría. Por eso el Señor dijo esas palabras. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán en su interior ríos de agua viva. Hay gente que ha ido al médico porque tiene, no sé, un bulto, tiene alguna cosa, y cuando le dicen que es cáncer,
cambia su apariencia, cambia toda su vida, ¿cierto? Y se siente deprimido. Pero cuando, cuando ellos se ponen a disposición de Dios y creen en la palabra y empiezan a tomar remedios naturales, ¿cierto? Y después de haberse entregado totalmente al Señor para que Él obre en la voluntad, van al médico y el médico le hace una radiografía y dice, ya no hay cáncer, ya no hay cáncer. O sea, y qué alegría, cómo salta ese corazón de alegría de que Dios pudo obrar, ¿cierto? En ellos la sanidad. Pues Dios nos libró de la peste del pecado, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Más Y terrible. nuestro corazón debería saltar de alegría, ya que esta fiesta representa lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. De cómo nos libró, desde el día de expiación representa, he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Nosotros tenemos que someternos a Él, dar a conocer nuestros pecados a Él, para que por medio de su sangre podamos nosotros recibir la vida de Él. Amén. Y pueda correr en nuestro interior, ¿no es cierto? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Amén. Y podamos, ¿no es cierto?, tener esa paz, ese gozo que solamente Cristo nos da a través de su justicia, a través de su perdón, a través de su amor. Es la única manera que nosotros podemos obtener una vez más, ¿no es cierto?, esa reconciliación con Dios. Ahora, toda esta fiesta, la que estamos estudiando, las cabañas, o todas las fiestas, ¿no es cierto?, tenían un cumplimiento. Como ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, la Pascua tuvo su cumplimiento. Los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el gran día de la expiación, que es la que estamos viviendo hoy en día, Amén. ¿no es cierto?, el gran y temible día de la expiación. Pero esta fiesta también se va a celebrar. Amén. Se va a volver a celebrar, o sea, se va a celebrar ahora en su cumplimiento, podríamos decir, en su tipo, ¿no es cierto? En su tipo. Y eso se va a cumplir en este tiempo final. Y quiero leer en el libro de Zacarías, capítulo 14, miren lo que nos dice en el libro de Zacarías 14. Zacarías, capítulo 14, hablando ahí de Jerusalén y las naciones. Dice en el versículo 16, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué les parece? O sea, esa fiesta se va a volver a celebrar, porque hoy en día no la tenemos que celebrar. No. ¿Podemos recordarla? Sí, podemos recordarla, pero no tenemos que celebrarla porque eso representó la obra de Cristo, y esa última fiesta se va a celebrar cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y ya los liberte, ¿no es cierto?, de la esclavitud de este mundo, ¿ya? Donde ya el pueblo de Dios ha sido perdonado, tal cual como era en la antigüedad, ¿no es cierto? El gran día de la expiación, el día de la expiación era perdonado, ¿ya? Y a los días después se celebraba esta fiesta. Es lo mismo. Cuando Cristo venga, va, ¿no es cierto?, a envolvernos en su nube, va a arrebatar a su pueblo en las nubes. Primero van a resucitar los muertos, después los que estén vivos van a ser arrebatados, dice el apóstol Pablo, y durante 7 días, el pueblo de Dios va a ascender al cielo. Y quiero leerlo, ¿ya? Quiero leerlo, está en el libro Testimonio Selecto, tomo 1, página 58, dice, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó por su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunos tenían muy brillantes coronas y otros no tanto. Algunas estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo todas estaban perfectamente satisfechos con su corona.
iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Los ángeles nos rodeaban en nuestro camino por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su potente y glorioso brazo y posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos un perfecto derecho en la ciudad. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué les parece? O sea, Recordemos ahí todo. Mateo 11, 28 dice, hizo una invitación al Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. No hace excepción cualquiera. Todos pueden venir a las manos del Señor y ser limpiados, purificados y blanqueados. Como dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. todos están invitados a la gran fiesta final de los tabernáculos. Amén. Todos están invitados. Solamente está en que nos decidamos, o en tú que nos estás escuchando en este momento, a que te decidas aceptar esta invitación. Y es una invitación que es un regalo que Dios, ¿no es cierto?, te ofrece en este momento. Te ofrece ese regalo en el cual tú, tal cual como el pueblo de Israel se gozaba en esos días, el pueblo de Dios que sea rescatado de esta tierra va a gozar por la eternidad, porque va a ser un gozo eterno. Porque recordemos que la Biblia dice que ya no va a haber más dolor, Y llanto. llanto, Y enfermedad. ni enfermedad, Ni muerte. ni muerte, ni nada de lo que hoy en día vemos. Ya no va a haber guerra, ya no va a haber, ¿no es cierto?, pandemia Nada. o plandemia, como le llaman algunos, ¿no es cierto? Porque las primeras cosas pasaron. Claro, porque las primeras cosas ya han pasado y el Señor hace cielo nuevo y tierra nueva. y tierra nueva donde la justicia, recuerden, la justicia va a morar. Amén. Y si mora la justicia es porque ya no va a haber más injusticia. Amén. Bendito. ¿Quién nos desea un mundo así, Amén. hermano Alex, hermano Erwin? ¿Quién nos desea un mundo así, sin maldad, sin guerra, sin lo que vemos hoy en día? Lo que vemos hoy en día nos abruma Exactamente. y por eso algunos no creen. ¿Cómo va a haber un Exacto. mundo que no tenga nada de malo? Y eso, Gracias. hermano, se trata de creer, porque resulta que si Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, el que toma la vida de Cristo tiene la vida eterna, pero el que no, lamentablemente, tiene la muerte. Pero ¿por qué llegar a ese extremo cuando Dios desea que el hombre se arrepienta, el pecador se arrepiente y tenga una nueva vida? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cierto? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios pone delante de nosotros la vida, la vida. ¿Para qué esperan llegar a ese momento cuando el ladrón en la cruz no pudo bajar para recibir un curso de fe, no pudo ir a ser bautizado, sino que en el momento tuvo la oportunidad de decir sí o no? ¿Por qué llegar a ese extremo cuando Dios pone delante de nosotros este evangelio, que son las buenas nuevas, para poder recibirlo en el corazón? Y cuando uno recibe a Cristo en el corazón, recibe la vida. Y la vida dice que de nuestro interior van a correr como ríos de agua viva. Amén. Amén. Es que Dios nos deja libres para que nosotros tomemos la decisión. Amén, exactamente. Un libre albedrío. Pocos van a querer, muchos van a rechazar. Exactamente, exactamente. Quiero terminar de leer en Zacarías, ahora voy a leer el 17, 18, 19 y 20. Dice: y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrán sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Interesante, ¿eh? Sigo leyendo, dice: este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Y ahí está hablando, ¿no es cierto?, de ese pueblo redimido, de los 144.000. ¿Por qué? Porque ellos van a alcanzar la victoria sobre el pecado. Y por eso que Dios les va a colocar en su frente santidad a Jehová. Porque ellos alcanzaron la victoria sobre el pecado, sobre la bestia, sobre el falso profeta y sobre, ¿no es cierto?,
los poderes de este mundo. Alcanzaron la salvación. Por eso dice ahí, santidad a Jehová. ¿Mm? Va a ir llevado, engravado, ¿no es cierto?, en las campanillas, dice, de los caballos, ¿ya? Pero está hablando en forma simbólica, ¿ya? Así que el Señor nos invita, te invita a ti, nos invita a nosotros, y el Señor invita a todo el mundo. Amén. Invita a todo el mundo, todo aquel que quiera aceptar esta salvación tan grande. Pero el Señor, ¿no es cierto?, primero te dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y de esa manera, ¿no es cierto?, es la única manera que nosotros como seres humanos podemos obtener la salvación. Y de esa manera, ¿no es cierto?, celebrar esta fiesta de las cabañas que va a ser por 7 días ascendiendo al cielo, pero el gozo va a ser eterno. Amén. En él está el descanso. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, si queremos descansar de nuestras tribulaciones, de nuestras crisis, de la enfermedad que tenemos, de cualquier cosa que nos impida llegar a Cristo, debemos ir a Él. Tal como estamos. Tal cual, Si claro. hay algo que te imposibilita a ti llegar a Cristo, ve con la carga que estás, que llevándola y ponla a los pies de Cristo. Porque dice la palabra, venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Amén. Esa es una promesa que nosotros debemos aferrarnos y decirle, Señor, aquí estoy. Tú me dijiste que fuera como estoy. Esto me imposibilita llegar a ti, pero yo lo pongo en tus pies para que se haga conforme a tu voluntad. Y el Señor va a obrar el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. También el Señor dijo que Él no venía a los sanos, venía a los enfermos. Así Amén. es. Y la gente dice, no, yo cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Exactamente. Cuando esté bien, no, nunca puede estar bien solo. Tiene que ir cuando esté enfermo para que el Señor lo limpie y lo sane. Amén. O en cualquier momento, En cualquier ¿no? momento, claro. El Señor le hace el llamado a los seres humanos, nos hace el llamado a nosotros todos los días, aún aquellos que creemos, ¿no es cierto? Nos hace el llamado, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Amén. El Señor nos invita a buscarle a Él, ¿ya? En el tiempo de Jesús, la predicación de Juan el Bautista es, el reino de los cielos se ha acercado, Amén. ¿no es cierto? Arrepentidos. Y convertidos. Y convertido. Arrepentidos, conviértanse de sus malas obras. Es lo mismo lo que nos dice el Señor. Pero nosotros no tenemos poder Exacto. para arrancar de eso. Entonces por eso que el Señor nos ofrece su justicia, su don, para poder salir de esa situación deficiente o de esa situación mala, ¿ya? Al alcohólico, al drogadicto, al homosexual, a cualquier persona que esté pasando una situación difícil, bueno, y a todas personas, el Señor le hace la invitación a que acepten esta salvación. Además, sabemos que hay un teléfono que uno dice el 911 ya de emergencia, o el 123, ¿cierto? Depende de lo que queramos hacer. En la palabra de Dios también hay un teléfono, Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia. Dice, te libraré y tú me honrarás. Y si nosotros invocamos el nombre del Señor con la angustia que tenemos y confiamos en Él, Él va a obrar. Amén. Porque la palabra lo dice, invócame en el día de la angustia. Amén. Te libraré y tú me honrarás. Amén. Qué maravilloso. Amén. Dios nos invita a todos nosotros a poder celebrar esta fiesta en un sentido espiritual, Amén. ¿ya? En un sentido espiritual, que podamos sentir la paz, que podamos sentir el gozo que Cristo trae, ¿no es cierto?, cuando nos perdona, cuando Él, ¿no es cierto?, nos cubre nuestros pecados, ¿ya? Y como fin, celebrarla, ¿no es cierto?, En el cielo. cuando se tenga que celebrar, en el tipo, ¿ya? Que va a ser con Cristo ascendiendo al cielo durante esos 7 días. Van a ser días de regocijo, de alegría. Vamos a ver, ¿no es cierto?, a muchas personas que a lo mejor pensamos no verla, van a estar ahí porque se arrepintieron, porque buscaron de Dios. ¿Ah? Las vamos a ver en ese lugar. Amén. Y como recién decíamos, va a ser un gozo por la eternidad, un gozo por siempre, un gozo en el cual, ¿no es cierto?, que hoy en día no lo podemos comprender, porque a lo mejor no lo palpamos, no lo vemos,
pero sí por fe podemos contemplarlo. Amén. ¿Ya? Como dice el libro de Hebreo, muchos, ¿no es cierto? Muchos, ¿cómo es que dice? Viendo al invisible, entregaron su vida, cuando habla de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Hebreo 11. Como viendo al invisible. De esa manera nosotros también tenemos que ver las cosas espirituales, ¿ya? El Señor quiere que podamos verlo de esa manera. Y así, ¿no es cierto?, poder alcanzar la vida eterna. Así que, bueno, quiero leerlo. Eso está en el libro de Hebreos, Mientras tú lo buscas, Hebreos 11. Hebreos 11. mientras tú lo buscas ahí, Es una hermosa promesa. Me Lee gu- nomás, Ale. me gusta una palabra. Lo que pasa es que, como decía al principio, todo se trata de creer, de creerle a Él. Imagínense, Él no tenía por qué venir a este mundo, pero por amor eterno nos amó y vino y tomó nuestra naturaleza. Amén. Anduvo como cualquier de nosotros, en medio, pero sin tentación, o sea, no tuvo ningún pecado. Y por esa razón se logró efectuar la redención de todos nosotros, ¿cierto? Una vez que el Señor nos redimió del pecado, ahora dice está a la diestra del Padre. O sea, mi pecado yo lo puedo presentar ante Dios y puedo recibir de Él la libertad que me hace libre, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y mire, si yo acepto a Jesús como mi Señor y Redentor y le creo, mire la promesa más maravillosa que hace el Señor para nosotros. Me gusta este texto porque la verdad me da esperanza, me da libertad. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Después sigue, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aunque Satanás nos esté acusando, si tenemos a Cristo, debemos confiar en que Él va a terminar en nosotros la buena obra, ¿cierto? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos aceptado a Jesús, gocémonos, alegrémonos, porque el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Él nos reciba en el aire juntamente con los demás hermanos que duermen en el Señor. Amén. Amén. Quiero leer acá en Hebreos capítulo 11, dice, hablando un poquito sobre Abraham, por la fe, versículo 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, versículo 13, conforme a la fe murieron, todo esto sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, Amén. esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado
una ciudad. Amén. Amén. ¿Qué les parece? O sea, ellos murieron creyendo en esta promesa. Amén. Y Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros también podamos asirnos de esta promesa, asirnos de las promesas de Dios. Y Dios tiene preparado, ¿no es cierto?, una patria mejor para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios como Señor y Salvador. Y Dios quiera, ¿no es cierto?, que aquellos que no han escuchado esta tarde puedan aceptar esa salvación. Amén. Y de esa manera, ¿no es cierto?, disfrutar de esta patria mejor que el Señor ha ido a preparar, que le prometió a sus discípulos, que Él volvería otra vez a buscar a su pueblo y celebrar la fiesta en las cabañas. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos, hermano Alex. Que Dios los bendiga, busquen al Señor, porque Él está, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. 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 Hermano Erwin se despide de los... Que el Señor pueda bendecir a todos los oyentes porque queda muy poco tiempo. Amén. Hermano Jorge. Amén. Mateos, en el libro de Mateo dice, pedid Y recibiré. y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Busca, amigo, busca hoy día porque nunca es tarde. Que Dios Amén. te bendiga y te guarde. Amén. Que Dios Amén. pueda bendecir su palabra en esta tarde y que hayan sido bendecidos con el estudio de las fiestas solemnes, recordando que todo esto era un símbolo de Jesucristo. Les dejamos la invitación para el próximo sábado para que nos sigan sintonizando. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, estudiando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.